Muy buenos días. La siguiente presentación que vamos a realizar como trabajo final de la materia de materiales biodegradables será pues con el tema quitosano y ceína para la elaboración de envase de recubrimientos de alimentos. Este es el grupo número 6, integrado por Robert Mero, Elisa Con, Gilbert Vergara y Fernando Zambrano. Selección de biopolímero natural. Nuestro grupo seleccionó como biopolímeros naturales a la ceína, que es una prolamina obtenida del gluten del maíz, que ha sido ampliamente utilizada para la formación de biopelículas con altas propiedades de barrera, así como propiedades de termosellado. Investigadores han demostrado que la ceína contiene residuos de aminoácidos como la arginina, la valina, la alanina, la leucina, glicina, prolina, fenilalanina, glutamina y metionina. Entre estos, algunos de los aminoácidos que incluye a la glicina, la valina, la fenilalanina y la metionina son conocidos por su capacidad altamente antioxidante, es decir, de inhibición del polifenol oxidasa en concentraciones más bajas. Tenemos otro biopolímero que es el quitosano. El objetivo es desarrollar una película bicapa con quitosano como sustrato que aporte nanofibras de la misma ceína como capa interna y estudiar los efectos de la película para prevenir el pardeamiento de rodajas de manzanas cortadas y comparar la capacidad de antipardeamiento de las películas con aquellas películas plastificadas de quitosano y ceína. Para finalmente, pues, dar origen a una biopelícula que va a tener como aplicación proteger como envase en la industria alimentaria, ya sea en alimentos mínimamente procesados, como lo decía aquí en esta investigación, para recubrir lo que son manzanas troceadas. La aplicación tecnológica de este biopolímero está orientada a servir como envase protector de alimentos mínimamente procesados, que además de tratarse para casos de frutas troceadas, también es aplicable para filetes de carne, ¿sí? Entre otras aplicaciones. También tiene el uso en el campo de la industria farmacéutica. Procesos de extracción de los biopolímeros. Tenemos nosotros aquí el proceso de extracción de la ceína, que parte de la materia prima, el maíz. Este va a pasar por un proceso de selección, luego entrará a un proceso de molido, ¿sí? Molido que va a permitir obtener el gluten. Este gluten será tamizado, será refinado en sus partículas y tendrá, para la etapa de la extracción, tendrá una aplicación de alcohol isopropílico al 86%. Luego entrará a una etapa de centrifugado para obtener la ceína alcohólica, esto en reacción con un solvente que es el hexano. Luego de esta centrifugación tendremos como resultado el precipitado, luego entrará a un proceso de secado para obtener la ceína. Luego tenemos el otro biopolímero que es el exoesqueleto de camarón. Este pues se tendrá la recepción de los exoesqueletos del camarón, se seleccionará, se aplicará agua potable para realizar un lavado. Luego esto demandará pues una efluencia de agua más restos orgánicos. Luego procederemos al secado a una temperatura de 60 a 70 grados centígrados hasta llegar a un peso constante que promoverá la salida de agua a manera de vapor. Luego tenemos nosotros la etapa del molido. Se pasa a una etapa de tamizado en donde se controla el tamaño de la partícula.
que estará por los las 250 micrómetros. Tendremos también la aplicación de ácido clorhídrico al 0,6 normal para promover un proceso de desmineralización. Luego tendremos la aplicación de hidróxido de sodio al 1% para promover una desproteinización. Y finalmente, para llevar a efecto la operación de desacetilación de la quitina, se aplicará hidróxido de sodio al 50% para obtener lo que es el extracto de quitosano. Procesamiento de formación de la biopelícula. De acuerdo a la investigación de Baratti y otros autores, 2020, las películas fundidas en solventes a base de quitosano y de ceína se obtuvieron plastificando con polietilenglicol 400 a la concentración adecuada de 5%, 10%, 15%, 20% y 25%, peso sobre peso del polímero. Para ello, la solución de quitosano se preparó mezclando quitosano al 1,5%, peso sobre volumen, en una solución de ácido acético al 2% volumen-volumen durante 24 horas. Se agregaron diferentes concentraciones de plastificante, polietilenglicol 400, y se agitó durante 30 minutos a 60 grados centígrados. Para la solución de ceína, se preparó mezclando la ceína al 15% peso sobre volumen en 20 mililitros de etanol acuoso al 80% volumen sobre volumen durante 30 minutos. Luego se agregaron diferentes concentraciones de plastificantes con polietilenglicol 400 seguido de agitación continua en agitador magnético durante 90 minutos. Las películas de biopolímero se obtuvieron fundiendo el volumen requerido de soluciones de biopolímero, 125 mililitros de quitosano o 20 mililitros de solución de ceína, en una bandeja de vidrio horizontal con medidas de 20 por 20 centímetros, y se dejó secar lo suficiente, 24 horas para quitosano y 8 horas para la película de ceína, a temperatura controlada, en una condición que va de los 30 grados centígrados más menos 2 y 57 más menos 5% de humedad relativa. Bien, buenos días, saludos. Mi nombre es Eli Sacón, y yo les voy a hablar un poco de lo que son ya los resultados. De acuerdo a esta investigación, pues la permeabilidad de las películas de quitosano y ceína aumentó con un aumento en el contenido de plastificante. Ahí pues se obtienen pues, cada uno de los tratamientos, lo que son las biopelículas, y se evaluaron pues lógicamente las propiedades mecánicas, ¿no? En megapascal, el porcentaje también de retención, en este caso del contenido de humedad, y la capacidad antioxidante. Vemos que de acuerdo a esa gráfica, letras que comparten la misma categoría, pues son estadísticamente iguales, y se observan en este caso diferencias significativas. Tenemos un P menor a alfa con los respectivos polímeros en las diferentes formulaciones. En este caso, las formulaciones, pues había una formulación pura, también se incorporó el plastificante, como ya lo mencionó el compañero, en los porcentajes de 5, 10, 15 y 20 y 25%. Y este plastificante, pues ya el compañero mencionó, ¿no? El propilenglicol 400 respectivamente. Por otro lado, también se utilizó la ceína pura y en una concentración de 5, 10, 15, 20 y 25. Y también la ceína plastificada con
el platificante ya mencionado respectivamente. Entonces, eso eran en este caso los biopolímeros, el puro quitosano CO0, ¿no? Y así sucesivamente hasta el último en el que estaban compuestos ya de quitosano, ceína y polímero. Si me ayuda Fernando pinchando la letra. Entonces, aquí lo que se explica es que todo esto se debe a un aumento de la solubilidad debido a la hidrofilia de los platificantes. Además, estos platificantes, como el que se utilizó en esta investigación, pueden aumentar la movilidad de la cadena polimérica, dando como resultado, lógicamente, un aumento del volumen libre. Entonces, la adición del platificante disminuye la fuerza intermolecular y atrae las moléculas de agua a la superficie de la película, según Timinglow et al. En general, se puede decir que la adición de platificantes hidrófilos mejora las propiedades de permeabilidad de la película. Otros investigadores han encontrado o obtuvieron resultados similares en películas elaboradas a partir de aislado de proteína de suero. Adelante, por favor. ¿Cuáles son las características del material? Bueno, ya les mencioné que eran las propiedades mecánicas, se evaluaron las propiedades mecánicas, las propiedades de barrera y la actividad antioxidante. En este sentido, miren ustedes, si observamos la figura, normalmente ahí vemos un envase, ¿no? Una bolsa plástica donde normalmente son elaboradas a partir de biopolímeros sintéticos, pero hoy en día también se están elaborando pues, este tipo de envases y en algunos sistemas de empaque de alimentos a partir de la utilización de otras fuentes naturales, como el caso de los biopolímeros. En este caso se utilizó la ceína del maíz, se utilizó pues también los residuos de esta industria acuícola. Entonces, ¿cuáles fueron las propiedades mecánicas? Las propiedades mecánicas, de acuerdo a los resultados, Fernando, si me ayudas con el cursor, tuvieron un comportamiento mecánico que afectó de alguna manera las propiedades de la película. Pero cuando se incorporó, se incorpora lógicamente el quitosano, es decir, el comportamiento mecánico de las películas de quitosano demostró que la incorporación del platificante, es decir, del P400, afectó las propiedades mecánicas de la película. Entonces, se evaluaron lógicamente todas esas resistencias en megapascal respectivamente, ¿no? Asimismo, la actividad antioxidante, durante el experimento, se observó que las películas de ceína y las nanofibras de esta misma desintegraban en presencia de metanol, mientras que se descubrió que la porción de quitosano de la película era insoluble en metanol. Esto quiere decir que el mecanismo adecuado de la actividad antioxidante de la ceína se ha explicado también por otros autores. En esta investigación se encontraron pues propiedades antioxidantes. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que es posible elaborar un biopolímero que sea resistente a partir de sus propiedades mecánicas y también que tenga la capacidad de proteger el alimento, ¿no? De evitar el pardeamiento. En este caso se evaluaron en manzanas, en trozos de manzana. Entonces, no solo que evitaba la permeabilidad de la humedad hacia el alimento, sino que también tenía funciones de proteger el alimento a través de las características antioxidantes, es decir, evitar la oxidación del alimento, ¿no? Todo se debe también a las propiedades de barrera que tiene pues, este biopolímero. La siguiente, por favor. Aquí podemos observar nosotros que hay pues 4 tipos de tratamientos en este caso, con distintas letras.
¿no? Y donde vemos que la actividad antioxidante es más fuerte o es mayor en términos de porcentaje en la combinación, pues, ceína y el plastificante, ¿no? Entonces se encontró que la actividad depuradora de las nanofibras de ceína era ligeramente superior a la de las películas de ceína pura. Es decir, cuando se mezclaron, pues, este biopolímero con quitosano, al 5%, con el plastificante, ¿no? Y con nanofibras de ceína, en una relación del 25%, pues demostró que tenía mayor capacidad, pues, antioxidante, en comparación con ceína pura, es decir, podríamos decir en comparación con el control, en otras palabras, ¿no? Esto se debe al aumento de la relación superficie-volumen de la ceína cuando se forma como nanofibra. Según algunos autores, como Kong-hyun, la actividad antioxidante de la ceína podría estar relacionada con la presencia de los aminoácidos antioxidantes, como ya mencionó Fernando al inicio, que eran leucina y prolina. Continuamos, compañero. Bueno, ahí Fernando va a explicar un poco cómo es la capacidad de la estructura, en este caso, del biopolímero. Bien, el biopolímero pues actuará con una potente barrera protectora en control con la humedad, como lo vemos nosotros aquí en esta figura, donde el empaque, es decir, la biopelícula, va a actuar como una pared permeable que va a permitir que el producto quede muy bien protegido de factores externos como por ejemplo el oxígeno, ¿sí? Y esto a su vez también llevará un control con el proceso de secado que va teniendo el producto en su interior relativamente con la humedad que va saliendo de él de una manera controlada. Conclusiones. Se formó una película bicapa de nanofibra de ceína quitosano mediante la técnica del electrohilado, ¿sí? Directo de ceína sobre una película de quitosano moldeada en solución. Las nanofibras de ceína, con un diámetro de fibra promedio de 286 nanómetros, exhiben un ligero aumento en la actividad antioxidante que las de la película de ceína colada en solución. El recubrimiento de nanofibras sobre una película de quitosano mostró una mejora significativa en la actividad antioxidante sin afectar significativamente las propiedades mecánicas y características de permeabilidad a la humedad. Eso ha sido todo en cuanto a la presentación de este tema sobre la elección de biopolímeros y la aplicación en la industria alimentaria, estudiando el comportamiento mecánico de actividad antioxidante y de barrera protectora en cuanto a las condiciones externas del oxígeno y la presencia de la humedad en el producto. Muchas gracias. Bueno, de mi parte también muy agradecido y pues esta ha sido nuestra presentación.